Retrocediendo hasta los tiempos de Jesús, las Escrituras Sagradas nos narran que los líderes religiosos de aquella época vinieron a Jesús pidiéndole una señal del cielo y de esta manera poder creerle. Pero a pesar de todos los milagros y las maravillas que Jesús había hecho frente a ellos, sanando enfermos, resucitando a los muertos, multiplicando el pan entre muchos otros, estos líderes religiosos no habían reconocido o no querían reconocer que Jesús era el Mesías prometido. Y esto lo podemos ver por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículos del 1 al 4. Nos dice la palabra del Señor. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Los fariseos y los saduceos eran líderes religiosos judíos de diferentes posiciones o criterios, ya que eran contradictorios en muchos aspectos, y es por esto que se oponían entre sí, tanto en principios como en conducta. Pero podemos ver también que estos líderes religiosos se unieron en contra de nuestro Señor Jesucristo, pues deseaban que les dieran una señal de su propia elección, despreciando de esta manera todas las señales que aliviaban las necesidades del enfermo y de los angustiados. Asimismo, muchas personas en la actualidad, tal como estos líderes judíos, desean ver un milagro para poder creer, pero Jesús sabía que los milagros no los convencerían. Nuestro Señor Jesucristo había sanado y alimentado a miles de personas, alimentó y viendo. Todo esto, sin embargo, demandaban que probara su identidad. Asimismo, veremos que nuestro Señor Jesucristo nos dice claramente en el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 29, que nos dice la palabra del Señor: Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por tanto, notemos que nuestro Señor Jesucristo exhortó a aquellos líderes religiosos diciéndoles que eran unos hipócritas porque podían reconocer sin equivocarse las señales del clima y por ende reconocer cuando habría buen tiempo y cuando vendrían lluvias, pero no podían reconocer las señales de los tiempos. En otras palabras, ellos no habían reconocido las señales del tiempo para salvación, trayendo de esta manera destrucción a su vida. Si vemos con atención lo que nos dice Dios por medio de su palabra en el Evangelio de Lucas capítulo 19 versículos del 43 al 44, nos dice la palabra del Señor: Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dios había enviado a este mundo perdido a su único Hijo Jesucristo para salvación por el pecado, iluminando con su luz admirable de la gracia salvadora a todo el mundo. Asimismo, sus grandes prodigios y portentos de nuestro Señor Jesucristo tenían que hacerles reflexionar sobre las grandes bendiciones que recibían de lo alto. Las palabras de gracia en el Evangelio del Reino que nuestro Señor Jesucristo proclamaba invitaban a todos a la fe, al arrepentimiento, para que creyendo pudieran alcanzar la vida eterna. Sin embargo, ellos no reconocieron la gracia divina, ese regalo bendito que Dios nos da, rechazando asimismo al Mesías, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, permaneciendo de esta manera bajo la ira de Dios a causa de su pecado. Por tanto, notamos que los líderes judíos rechazaban a su rey. Si vemos con atención lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 19, versículo 47, nos dice la palabra del Señor: Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Como podemos observar, ellos rechazaban la oferta de salvación de Dios en la persona de Jesucristo cuando era Dios mismo el que los visitaba. Las Escrituras Sagradas nos menciona el tiempo de tu visitación.
Y eso lo podemos ver en el Evangelio de Lucas capítulo 19, versículo 44. Nos dice la palabra del Señor: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es por esta razón que veremos que su nación muy pronto sufriría, pero a pesar de todo esto podemos ver que Dios no le dio la espalda a los judíos que le obedecieron, y aún en la actualidad podemos ver que Dios continúa ofreciendo salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo a todas las personas, sean judíos o gentiles. Esto es a personas no judías. Por consiguiente, podemos notar que la paz eterna de Dios y la salvación está a nuestro alcance. Entonces ahora es tiempo de que corramos a Cristo, sobre todo en estos tiempos finales, antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, a través de las Sagradas Escrituras podemos ver que la única señal la cual nuestro Señor Jesucristo les daría sería la señal del profeta Jonás. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 4, nos dice la palabra del Señor: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Pero, ¿cuál es la señal del profeta Jonás? Analicemos con detalle en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículos del 39 al 40. Nos dice la palabra del Señor: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Tal como podemos apreciar, la señal del profeta Jonás es la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, así como el profeta Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del vientre de un gran pez, así también nuestro Señor Jesucristo tenía que morir en la cruz del Calvario, ser sepultado y resucitar al tercer día. Para nuestro presente estudio, aplicaremos estos textos a nuestro tiempo actual. Por tal motivo, a continuación veremos 4 puntos muy importantes. Primero, la señal del profeta Jonás nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día, pero pronto regresará. Tal como podemos observar, aquí se nos habla de una manera clara que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo probaría que Él era el Mesías. 3 días después de su muerte, iba a resucitar, tal como sucedió con el profeta Jonás, el cual tuvo una oportunidad para vivir después de haber estado por 3 días dentro del vientre de un gran pez. Y esta es la razón por la cual la palabra de Dios declara fuertemente en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 15. Nos dice la palabra del Señor: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y en el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 19, nos dice la palabra del Señor: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, después de su resurrección, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo estuvo por 40 días junto a sus discípulos, y eso lo podemos ver en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 3. Nos dice la palabra del Señor: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Asimismo, después que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, 2 ángeles anunciaron a los discípulos que un día volvería nuestro Señor Jesucristo de la misma forma en que se fue, siendo esto de manera corporal y visible. Y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Nos dice la palabra del Señor: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos,
¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Por tanto, podemos notar que la historia no es casual, pues ésta se encuentra en constante movimiento hacia un punto específico, la venida de nuestro Señor Jesucristo para juzgar y ejercer autoridad sobre la tierra. Por ende, nosotros como verdaderos cristianos debemos estar listos para su pronta venida. Ese evento del arrebatamiento de la iglesia se encuentra muy cerca a suceder. El tiempo y la gracia se están acabando. Veamos con atención lo que nos dice Dios por medio de su palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. Nos dice la palabra del Señor: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es por esa razón que tenemos que seguir trabajando con mucha pasión en difundir el mensaje del Evangelio, de tal manera que otras personas sean capaces de recibir las grandes bendiciones que Dios tiene para sus vidas. Hoy en día tenemos métodos y equipos muy modernos y precisos para reconocer las señales del clima y del tiempo con exactitud. Los científicos hoy en día pueden predecir la velocidad y la trayectoria de los huracanes, la magnitud y profundidad de los sismos, las amenazas de los tsunamis, entre otros. Pero lamentablemente seguimos exactamente igual que los religiosos en los tiempos de Jesús. Muchos cristianos hoy no pueden reconocer las señales de los tiempos proféticos de Dios. Es por ello que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en su palabra un llamado de vital importancia para la iglesia, y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículos del 39 al 40. Nos dice la palabra del Señor: pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Por tanto, como verdaderos cristianos tenemos que estar preparados. Ahora, a continuación veremos el segundo punto, y es que no podemos ser indiferentes a las señales de los tiempos de hoy. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos del 6 al 8, nos dice la palabra del Señor: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Tal como podemos notar, los tiempos de hoy son tiempos que no podemos dejarlos pasar inadvertidos, no podemos dejar de reconocerlos. Rumores de guerras entre las grandes potencias mundiales, pruebas de armas nucleares, terremotos de grandes magnitudes en varias partes del planeta, catástrofes naturales nunca antes vistos, ciudades completas arrasadas por las inclemencias del tiempo, persecución racial, persecución religiosa, entre otros. Ahora, como siempre lo hemos sostenido, en la humanidad siempre han existido el hambre, las guerras, los terremotos, pero no en la magnitud de lo que hay en la actualidad. Cada día aparece un virus o una enfermedad nueva. Las 24 horas del día el planeta está temblando. La humanidad está cerca de experimentar lo que vendría a ser una guerra nuclear, pero al llamar a todas estas cosas principio de dolores, nuestro Señor Jesucristo nos indica que las cosas serán mucho peores cada vez que nos acerquemos más al tiempo del fin. Asimismo, debemos tener presente que todas estas tribulaciones son una fuerte señal inequívoca de la pronta llegada de nuestro Señor Jesucristo para juzgar a toda la humanidad pecadora y así establecer su reino milenial aquí en la tierra. Es por esta razón que nosotros como verdaderos cristianos tenemos que comprender que los tiempos se están cumpliendo frente a nosotros. Entonces, ahora a continuación veremos el tercer punto, y es que la Iglesia de Cristo tiene que reconocer las señales de los tiempos y no ser indiferentes a ellos. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Isaías capítulo 22, versículos del 12 al 14, nos dice la palabra del Señor:
Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Como podemos ver a través de las Escrituras Sagradas, en el capítulo 22 del libro de Isaías nos habla acerca de la profecía del Valle de la Visión, en el cual el Señor habla a su pueblo que vendría angustia por la invasión del ejército babilonio. Por consiguiente, el Señor le dice a su pueblo Israel que por todas aquellas cosas que iban a venir sobre ellos, Él esperaba de ellos un corazón quebrantado, humillado, un corazón que lo buscara y que se humillara delante de Él. Veamos nuevamente lo que nos dice Dios por medio de su palabra en el libro de Isaías capítulo 22, versículo 12. Nos dice la palabra del Señor. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Pero lastimosamente, en lugar de que ellos tuvieran un corazón humillado, en lugar de clamar a Dios, de buscar a Dios, lo que el pueblo hizo fue ser completamente indiferente a todo esto y seguir con la dureza de su corazón. Como lo veremos en el versículo 13, todos ellos demostraron así una actitud desafiante e indiferente al llamado de Dios. Veamos con atención lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 22, versículo 13. Nos dice la palabra del Señor. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Como podemos ver, el pueblo de Dios, su iglesia, actualmente no puede tener la misma actitud que el pueblo de Israel, pues no podemos ser indiferentes a las señales de los tiempos. Dios quiere que su pueblo le busque de todo corazón. Dios quiere que su pueblo se humille delante de Él, que su pueblo clame, interceda, que su pueblo se convierta a Él de todo corazón. Asimismo, Dios quiere de nosotros que prediquemos su palabra, que compartamos el mensaje del Evangelio con todo el mundo, que anunciemos la esperanza que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha puesto en nuestros corazones. Por tanto, la Iglesia de Jesucristo no puede seguir viviendo bajo el lema comamos y bebamos, que mañana moriremos. No es posible que tengamos la salvación, ese regalo que necesita el mundo y que tanto les hace falta en estos tiempos de aflicción, y sin embargo nosotros sigamos indiferentes, dedicando nuestro tiempo más a las cosas del mundo que trabajar para el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado una función muy importante, el cual ninguno de nosotros como verdaderos cristianos puede rechazar. Si vemos con atención lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 14, nos dice la palabra del Señor. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, ahora a continuación, veremos el cuarto y último punto, y es que el mundo no puede ser indiferente a las señales de los tiempos. Es necesario abrir el corazón al llamado de Dios. Si vemos con atención lo que Dios nos dice por medio de su palabra, en el libro de Santiago capítulo 4, versículos del 8 al 10, nos dice la palabra del Señor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Como podemos ver, todas las señales que están pasando en la actualidad nos indican de una forma desesperada que nuestro Señor Jesucristo está a las puertas de su pronta venida, lo que significa asimismo que tiempos aún más difíciles vienen para este mundo. Indudablemente, es tiempo de que corramos a Cristo, es tiempo de acercarnos a Él con fe,
con un verdadero arrepentimiento de corazón para ser salvos. Por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos acercarnos a Dios, siendo de esta manera redimidos por medio de su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, murió por amor a todos nosotros, pero al tercer día resucitó de entre los muertos y muy pronto vendrá por nosotros. La palabra de Dios nos dice claramente en el libro de Jeremías capítulo 29 versículo 13, nos dice la palabra del Señor: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y en 2 Corintios capítulo 6 versículo 2 nos dice la palabra del Señor, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amados hermanos, amigo, usted que me esté escuchando, es tiempo de correr a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Es tiempo de buscar a Dios. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos darle las gracias por el mensaje de su palabra. Ayúdanos también, oh Señor, para que podamos mantenernos siempre alertas y vigilantes hasta que usted venga por nosotros. Asimismo también, Padre amado, le pedimos que nos ayude para que podamos seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo y que podamos predicar su palabra tal como usted nos lo ha ordenado, Señor, hasta lo último de la tierra. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.